Profesores, espero que se encuentren bien. El presente video pretende darles una introducción al curso Gramática Pedagógica A. Versaremos esta presentación con tres temas. 1. Utilidad de la gramática. 2. Concepto de aprendizaje. Y 3. Concepto de adquisición, ambos en segundas lenguas. Para empezar esta presentación, quisiera darles una reflexión del especialista Álvaro García Santacecilia, quien nos presenta la siguiente idea. La función del profesor no se limita a enseñar un modelo aséptico de lengua vinculado a una serie de situaciones estereotipadas. Esto me lleva a preguntarles para su reflexión. 1. ¿Qué tipo de vocabulario y en qué contextos lo enseñan? 2. ¿Qué tipo de frases útiles y expresiones idiomáticas les están presentando diariamente a los estudiantes en sus clases de lengua? Y 3. ¿En qué contextos de comunicación presentan gramática? Básicamente, a lo largo de mi carrera en el área de enseñanza del español como segunda lengua y supervisando clases, observando cómo los profesores enseñan, me he dado cuenta que muchas veces los profesores presentan vocabulario, presentan estructuras gramaticales, que un nativo hablante de la lengua muchas veces podría cuestionar si nosotros lo hablamos de esa manera o lo decimos así. Entonces, lo que García Santa Cecilia cuestiona es el hecho de que enseñamos muchas veces con diálogos que carecen de este elemento de realidad y que se alejan o distan de la cotidianidad y la comunicación que nosotros como nativohablantes tendríamos. Entonces, lo que yo sugeriría acá sería hacer una revisión exhaustiva de los textos, de los diálogos que usamos diariamente en nuestras aulas para comprobar si efectivamente el vocabulario, las estructuras gramaticales, se apegan o se acercan por lo menos a lo que los nativohablantes, las personas en la calle, porque nosotros como profesores, pues no, si tomamos en cuenta que hay que hablar despacio, que hay que buscar vocabulario específico, etcétera, y las personas en la calle no. Entonces, si los diálogos distan o están más próximos a una comunicación real. A eso se refiere con estas situaciones estereotipadas y estos modelos asépticos de lengua. Ahora bien, hay una pregunta que siempre se hacen los estudiantes y es, ¿por qué o para qué aprendemos gramática? Su argumento siempre es, qué pereza, qué aburrido, la gramática es difícil, la gramática es aburrida. Entonces, ¿qué les dicen ustedes a los estudiantes? ¿Alguna vez han buscado sus argumentos para contestarles? Vamos a ver qué nos dicen los especialistas por acá. La utilidad de la gramática. Primero, familiarizarse con la gramática 2 permite conocer mejor la organización y el funcionamiento de la gramática 1. Es decir, conforme el estudiante va aprendiendo la gramática 2 o la segunda lengua, pues entiende de una forma u otra mejor cómo funciona su gramática o su lengua materna. Trabajar la gramática ayuda a familiarizarse con la lengua meta, lo que da un mayor grado de independencia a la hora de estudiarla y utilizarla. Es importante este aspecto porque conforme el estudiante se va adentrando en el aprendizaje de la gramática de la lengua, de la segunda lengua, pues va adquiriendo mayor independencia y va haciendo conexiones conforme va pasando por los diferentes niveles de estudio de la gramática. Conocer la gramática favorece y fomenta la capacidad de comunicación. Es importante porque, como lo dije anteriormente, cuanta más gramática sepa el estudiante, más estructuras aprenda, mayor va a ser su capacidad de desenvolvimiento y podrá expresar sus ideas, sus argumentos, narrar, describir de forma más compleja y más completa. Además, la gramática ayuda a aprender la lengua meta de forma rápida y eficaz.
Hay menos esfuerzo en aprender una regla que permite entender y formar una serie de frases que aprender de memoria todas esas frases. Es interesante cómo los estudiantes muchas veces nos piden listas de vocabulario, listas de verbos, y no saben qué hacer con todas esas listas. Entonces yo me pregunto, ¿sería mejor aprender de memoria listas o mejor entender cómo funciona, por ejemplo, la regularidad de la conjugación en presente y poder aplicarlo a los verbos que aprender de memoria solo una lista de verbos que no tiene sentido en sí porque no saben dónde colocarlo? Entonces, las reglas orientan el proceso, las reglas facilitan y nos ayudan a tener una mayor comunicación y una mayor independencia, mientras que aprender de memoria frases o listas de verbos, listas de palabras, solamente se vuelve como un repositorio, ¿verdad? Están ahí las palabras, pero no sé dónde colocarlas, no sé qué hacer con ellas. Y finalmente, el conocimiento de la gramática ayuda a entender mejor la organización de la lengua meta y sus mecanismos de funcionamiento. Pues ya lo dijimos en los anteriores. Al saber más gramática, al entender más gramática, entendemos mejor cómo funciona esta segunda lengua y nos ayuda a poder desarrollar más mecanismos de comunicación con mayor independencia y de una forma u otra entendemos mejor cómo funciona esa segunda lengua. Ahora bien, frente a la gramática, aquí les voy a presentar tres preguntas que muchas veces nos hacemos nosotros. Entonces, como docentes, la primera pregunta es, ¿qué enseñamos? ¿Qué enseñamos en términos gramaticales? Pues básicamente enseñamos formas y enseñamos usos. Formas, verbos en infinitivo, verbos conjugados, verbos regulares, verbos irregulares y cómo utilizarlos. Ahora, ¿para qué enseñamos? Enseñamos buscando un objetivo de comunicación. Este objetivo puede ser un objetivo comunicativo, un objetivo gramatical, un objetivo cultural, etcétera. ¿Cómo enseñamos? Es la otra pregunta. Pues enseñamos a través de un método, el método comunicativo, el método natural, etcétera. Tenemos objetivos específicos para cada uno de los componentes de la clase de español como segunda lengua y por supuesto apuntamos también a las necesidades individuales de cada uno de los estudiantes que tenemos en nuestro salón. ¿Esto qué quiere decir? Que hay estudiantes pues que vienen a nuestras aulas para aprender español porque tienen un trabajo que requiere el uso de la lengua, porque tienen familiares en países hispanohablantes y desean comunicarse con ellos, o porque simplemente quieren viajar por Latinoamérica y desean comunicarse con los locales, como ellos mencionan, en su lengua. Entonces, como podemos ver, la gramática eh, nos promueve tanto contenidos, objetivos, como forma para poderla enseñar y unificar. Ahora bien, vamos a pasar al concepto de aprendizaje de una L2 y ustedes ya han revisado, creo que ampliamente estos contenidos, pues lo vamos a hacer de forma general y tratar de unificarlo con el concepto de aprendizaje de L2 enfocado hacia la gramática. Vamos a ver cómo nos sale. Y como ustedes bien lo han estudiado, pues Stephen Krashen, que es un estadounidense, plantea las cinco hipótesis y una de ellas es la hipótesis de adquisición versus aprendizaje. En el caso del aprendizaje de segundas lenguas, él menciona que es un proceso consciente del estudiante para alcanzar un determinado nivel de competencia en la lengua que se estudia. Se debe practicar las distintas destrezas en la realización de actividades de diverso tipo y desarrollar en ellas diferentes estrategias y técnicas. Ahora bien, está claro que el aprendizaje de la gramática pues es un proceso consciente y pese a que las distintas destrezas comunicativas están bien definidas, la,
la capacidad gramatical, la competencia gramatical, también debe ser desarrollada en los estudiantes, no para que se vuelvan maestros o profesores después de la lengua que aprendieron, aunque algunos de ellos así lo han hecho en algún momento, ¿verdad? Sino porque es importante que ellos logren hacer ese conecte a través de distintas prácticas, distintas estrategias y técnicas de cómo entender esa gramática, ese proceso de aprendizaje de la gramática de esa lengua que desean aprender. Estamos claros que el aprendizaje de la gramática pues es un proceso totalmente consciente. Entonces requiere de mucha práctica y de muchas estrategias también por parte del docente para poder enseñarlo eficaz y efectivamente. Ahora bien, en el aprendizaje de una segunda lengua hay factores o variables de aprendizaje que ayudan o condicionan este proceso y lo favorecen o lo dificultan. Vamos a ver estos procesos. El primero es factores internos de aprendizaje y entre ellos podemos tomar en cuenta la motivación del estudiante, sus necesidades y su estilo de aprendizaje. Los expertos dicen que a cuanta mayor motivación tenga el estudiante, pues mayor será su aprendizaje de una lengua. Y además, si se consideran las necesidades que ellos tienen, como ya mencionamos, trabajo, familia, viaje, por ejemplo, pues todos estos ayudarán, ¿verdad? Se conectarán con la motivación y producirán un mayor aprendizaje. Es importante destacar que considerar los estilos de aprendizaje a la hora de aproximarnos a una clase de español como segunda lengua es importante porque recordemos que no todos los estudiantes aprenden de la misma manera, nosotros tampoco, como profesores. Entonces, hay que integrar de una forma u otra esos diferentes estilos de aprendizaje en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la gramática, a través de visuales, a través de canciones, a través de ejercicios escritos, a través de la oralidad. Consideremos todos esos factores y vamos a ver mejoría en el proceso de aprendizaje. También hay factores externos que colaboran o que pueden dificultar ese proceso de aprendizaje. Uno es el contexto en el que el aprendizaje se produce y otro, la forma en la que se enseña. En el caso del contexto, pues si los estudiantes vienen a Costa Rica, a las escuelas de español, a las universidades, pues está claro que en principio estarían en inmersión total y por lo tanto estarían rodeados de muchas posibilidades para poder producir en la lengua meta, para poder comunicarse, para practicar. Entonces el contexto podría decir que favorecería siempre que los esté empujando, que los esté motivando a practicar la segunda lengua, ¿verdad? Y también tenemos por otro lado la enseñanza, dice la enseñanza que intentan promoverlo. Esto significa la forma en la que nosotros como profesores nos aproximamos al objeto de enseñanza y la forma en que presentamos la clase, cómo la presentamos, con el método que trabajamos, etcétera. Es bueno revisar tanto estos factores internos como externos. Otro de los temas que tenemos en esta introducción es el concepto de adquisición y como bien sabemos, Krashen lo plantea y dice que es un proceso inconsciente mediante el cual el aprendiz desarrolla la capacidad de utilizar estructuras y formas lingüísticas en una segunda lengua para la comunicación. Es decir, la persona no se da cuenta de la forma en que lo aprendió, simplemente lo aprendió de esa manera. Algunos ejemplos de adquisición podrían ser los estudiantes que nos llegan a las escuelas, a las universidades y han aprendido español oyéndolo en la calle, con amigos. Incluso yo he tenido estudiantes que aprendieron español porque en su trabajo tenían contacto con migrantes mexicanos, migrantes centroamericanos y pues escuchaban hablar a los trabajadores y entonces se interesaron por aprender un poco y pues lo hicieron a oído.
pero son procesos inconscientes, ¿verdad? Por más que estén tratando de aprenderlo conscientemente, hay palabras que son inconscientes, hay estructuras que se presentan de modo inconsciente. Ahora, este proceso inconsciente está conectado con una serie de etapas que se presentan en un orden natural. Y esto tiene que ver con el proceso, por ejemplo, de aprendizaje de los niños cuando están aprendiendo su lengua materna. Por ejemplo, ellos escuchan y repiten sonidos, aprenden los pronombres personales, vocabulario básico, la diferencia entre el singular y el plural, aprenden estructuras en presente simple, las oraciones son sencillas de 3 a 5 palabras y empiezan a usar los sonidos correctamente. Es evidente que en el caso de los niños y las niñas, pues los padres, las madres están ahí presentes, incluso los abuelos, los tíos, los hermanitos, y entonces pues digamos que el bebé está en inmersión total y todas las personas alrededor suyos pues están pendientes de lo que dice, cómo lo dice y de una forma u otra muy natural también sus padres en algún momento cuando el niño diga algo, lo ideal sería que le corrijan lo que dijo si no está bien dicho o si lo dijo correctamente pues también que celebren que lo dijo correctamente. Pero estos procesos básicamente son evidentes en un proceso de adquisición natural de un bebé de una primera lengua. Eso sería lo ideal de aprender. Por eso se recomienda que los niños estén expuestos por lo menos a una segunda lengua desde pequeños para que este orden de adquisición natural de esa otra lengua vaya de la mano de la adquisición de su primera lengua. Además, Krashen plantea el concepto de input comprensible y este input comprensible debemos entenderlo como una entrada o un aducto, es decir, lo que ingresa al cerebro, ¿verdad? Información que entra al cerebro, que debe ser comprensible, pero que debe ser ligeramente superior al nivel de competencia que el estudiante tiene en este momento. Vamos a leer primero lo que dice Stephen Krashen y después lo vamos a comentar. Para adquirir una segunda lengua o lengua extranjera, el aprendiente debe ser capaz de comprender un caudal lingüístico que contenga elementos o estructuras lingüísticas ligeramente superiores a su nivel de competencia actual. Esto significa básicamente que vamos a tratar de poner en un nivel superior al estudiante de la zona de confort en la que se encuentra. En otras palabras, a la hora de presentarle un material nuevo al estudiante, a la hora de presentarle información nueva, esa información nueva debe estar en un nivel superior al nivel en el que se encuentra para que el cerebro haga una conversión, ¿verdad?, interna en esos procesos internos del cerebro y entonces diga, ok, esto no lo conozco, esto sí lo entiendo y empiece a buscar explicaciones de por qué este elemento nuevo es diferente. Entonces, ese input comprensible tiene que estar ligeramente en un nivel superior para que el cerebro haga ese clic y pueda conectar el conocimiento previo que tiene con esa información nueva y empezar a hacer las conexiones necesarias. ¿Cuándo vemos este input? Que este input comprensible está claro. Por ejemplo, cuando un estudiante empieza a usar estructuras de un nivel superior, pero está en el nivel anterior y las dice mal. Entonces, conforme el cerebro va necesitando estructuras nuevas para decir cosas más complejas, ahí es donde debemos nosotros como profesores captar eso e inmediatamente poner ejemplos, dar material nuevo para jalar al estudiante al nivel siguiente. Finalmente, tenemos los dos conceptos, aprendizaje versus adquisición, que no están en un divorcio, sino más bien los ponemos así, aprendizaje versus adquisición, para poderlos visualizar de forma más integral y vemos cómo el aprendizaje pues, es un proceso inconsciente en el marco de la enseñanza formal de la lengua. Se produce obviamente la corrección de errores, el profesor está ahí presente para esto.
Hay un conocimiento explícito de reglas gramaticales y de su uso lingüístico. Recuerden que hablamos que ¿qué enseñamos? Enseñamos formas y usos. Aquí está presente las reglas y los usos de las formas. Y además, el aprendizaje es la capacidad de expresar verbalmente ese conocimiento gramatical y lingüístico. Ahora bien, la adquisición, por su parte, es un proceso de carácter natural e inconsciente y el aprendiente o el aprendiz desarrolla, al igual que los niños, su primera lengua, la competencia para la comunicación sin darse cuenta. Hay estructuras que nosotros vemos que los estudiantes utilizan y pues no saben por qué la utilizan y a veces no es necesario explicar por qué la utilizan. Si la utiliza correctamente, está bien. Si ya lo cuestiona, pues pasamos de adquisición y nos movemos al aprendizaje y explicamos por qué. En este momento concluimos este primer apartado. Por favor, tomen anotación de todas las dudas o preguntas o comentarios que tengan y los invito a dirigirse al foro de dudas o consultas académicas en la plataforma del TEC Digital y las coloquen ahí para entrar en una discusión por ese medio. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias.